Bueno, muy buenas tardes a todos quienes están presentes hoy aquí, a quienes nos acompañan también a través de la plataforma Zoom desde sus casas. En este día, esta actividad del Ciclo Cultural del CEDEI 2023, esta segunda actividad se realiza en adhesión al Día Internacional del Libro y celebrando también un nuevo aniversario de Cervantes. El Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo presenta hoy la segunda conferencia de su ciclo cultural, que se titula Cervantes, ayer y hoy, el retablo de las maravillas. La expositora será la profesora Elena Ruibal, a quien agradecemos por aceptar la invitación a participar de este ciclo. Elena Ruibal es licenciada en Letras con estudio de posgrado en Didáctica. Ha sido profesora de literatura en la enseñanza media, universitaria y en formación docente de la ANEP, y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Ha dictado talleres para profesores de literatura de ciclo básico en el marco de Plan Ceibal con la Universidad Católica del Uruguay. Desde el año 2013 ha dictado talleres para niños y adolescentes referidos a las obras de Cervantes, en especial Don Quijote y Entremeses. Actualmente se desempeña como investigadora principal en el archivo Salambrí del CDIUM y es miembro de la Comisión Montevideo Ciudad Cervantina. También es coordinadora en Montevideo del proyecto de la Red de Ciudades Cervantinas y en el año 2019 editó El Quijotito, un Quijote para niños ilustrado por niños de Montevideo. Les informamos a todos los participantes que una vez finalizada la charla podrán realizar sus preguntas. Quienes estén a través de la plataforma Zoom pueden escribir sus preguntas a través del chat o también pueden abrir sus micrófonos y así poder dialogar directamente con la profesora Elena Ruibal. También les comento que esta charla está siendo grabada y va a ser compartida a través de la plataforma YouTube de la Universidad de Montevideo. Ahora sí, dejo en uso de la palabra a la profesora Elena Ruibal. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Y antes de entrar en el texto de Cervantes y comentar sobre lo entremés, quisiera compartir con ustedes alguna lectura. Todavía se sienten los ecos complejos y polémicos, algunos, del Congreso de Lengua en la ciudad de Cádiz, y me pareció oportuno acercarles a ustedes unos textos como para reflexionar, porque en realidad cada 23 de abril recordamos la muerte de Shakespeare y de Cervantes, conmemoramos el Día Internacional del Libro y también celebramos el Día del Idioma, de la lengua. Me pareció entonces oportuno por eso compartir un discurso que es casi como si fuera un discurso a limón. Pero esta vez Neruda lo hacemos conversar con Fernando Aramburu. Es un escritor español que hace muchos años que está en Alemania y ha publicado una serie de novelas excelentes. Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que de pronto caen. Vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces. Son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras. Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo. Me preparo frente al plato. Las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema,
como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la ola. Todo está en la palabra. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos. Tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío. Qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo. Todos se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías, iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas. Por donde pasaban, quedaba arrasada la tierra. Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes, el idioma. Salimos perdiendo, salimos ganando. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Te he visto ser a un tiempo señora fina y labradora robusta en un lugar de la Mancha. Quevedo te hizo idioma de difuntos por dominio sin retorno, en que ardería después la canícula de Rulfo. Eres blanca en el cisne de Darío, en el verde de Góngora campo, cristal sinuoso, y has callado a gritos fieramente humanos. Fluiste enamorada en los cauces de lava de Neruda. Moriste porque no morías. Moriste en París con aguacero y desangrada en Sevilla junto al río porque eran 4 puñales y tuviste que sucumbir. Y de tanto morir sigues viva en tu perfil oral y en tu melena escrita que ondea a uno y otro lado del océano, dando rumbo a la experiencia comunicativa, a la imaginación y al canto de tantos que te servimos torpemente, sin por ello dejar de venerarte. Maravillosa lengua castellana, compañera del alma, compañera. Con este marco de la palabra, entramos al retablo de las maravillas de Cervantes, que es el mago de la palabra. Y en el capítulo 11 de la segunda parte de Don Quijote, Don Quijote y Sancho se cruzan, se encuentran con un grupo de personas. En realidad, lo primero que ven es una carreta guiada por un feo demonio, dice Cervantes, y cargada de los más diversos y extraños personajes y figuras. La muerte, pero con rostro humano, o sea, no con la calavera, ¿no?, que habitualmente se representa. Un ángel, un emperador, Cupido, sin venda en los ojos, pero con su carcaj con las flechas, un caballero armado y una reina. Alboroto y alegría en el corazón de Don Quijote, miedo en el corazón de Sancho. Frente a esta situación, una escena que parece enfrentar a los dos personajes con algún acontecimiento literalmente extraordinario. La carreta es en realidad una especie de plataforma con ruedas que se usaba habitualmente como escenario móvil en la época de Cervantes y a lo largo del siglo XVII también. Iba guiada por el demonio que hace de carretero y es el personaje que le explica a Don Quijote de qué se trata, más allá de las apariencias. Don Quijote, luego de la explicación de
del demonio asiente, ¿no? Que hay que tocar para desengañarse, entonces no guiarse por las apariencias. Es una compañía que va de pueblo en pueblo, representando un auto sacramental, las cortes de la muerte, en los días de la fiesta de Corpus Christi. No tienen tiempo de sacarse y volverse a poner la ropa, los vestidos. Entonces atraviesan así, de esta manera, los caminos. Y le dice el personaje cervantino, Don Quijote: andad con Dios, buena gente, y haced vuestra fiesta. Se ofrece para ayudar en lo que sea, con buen ánimo y buen talante, porque desde muchacho fui aficionado a la carátula y en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. La farándula era un tipo de compañía de actores farsantes, como se les llamaba también en la época, no por engañosos, aunque se puede jugar con la polisemia de la palabra en el caso de la obra de Cervantes y en todos los casos, ¿sí? El actor en realidad digamos, representa, engaña. Y esta confesión de Don Quijote es, digamos, es Cervantes el que habla, sobre todo por boca de su personaje, y hace mención a la realidad, ¿no?, de las compañías de teatro en la época, muchas de ellas ambulantes, y que llevaban autos sacramentales que se representaban en los días de la fiesta de Corpus. La fiesta teatral del barroco tenía dos líneas, la sacra y la profana. La fiesta teatral sacra, en las fiestas de Corpus, se representaban autos sacramentales, ¿sí? En general como única pieza representar. En la fiesta teatral profana se presentaban diferentes tipos de comedia, ¿sí? Y era una fiesta porque era, digamos, una fiesta para la inteligencia y para los sentidos también, porque no solamente el texto, sino todas las artes, la música, lo visual, además de la palabra, la música, el vestuario. En las fiestas de Corpus, además de los autos sacramentales, también se hacían procesiones, o sea que era realmente una fiesta completa. Ahora, en la fiesta teatral profana había una organización determinada. Se representaba una comedia mayor, digamos, pero había diferentes piezas o música o baile que organizaban el espectáculo. Se abría con una loa, el espectáculo se abría con una loa, luego se representaba el primer acto de una comedia. Por ejemplo, piensen en alguna comedia de Lope, de Tirso. Hablamos de Lope porque, bueno, es coetáneo de Cervantes y siempre un poco pendiente de la obra de uno de otro. Luego del primer acto se representaba un entremés. Acabado el entremés, tenía el segundo acto de la comedia. Luego, finalizado el segundo acto, se representaba una jácara con baile, música. Luego el tercer acto, y finalizado el espectáculo con danzas, con música. Esa era la fiesta, el espectáculo completo, ¿sí? Los tres actos de las comedias que finalmente tuvo que asumir Cervantes, que siguió bastante tiempo atado a las convenciones más clásicas. Diferentes tipos de compañías dependían de la cantidad de integrantes de la compañía y las subvenciones que recibía, y por supuesto de eso también dependía la cantidad y el tipo de obras que podían representar. Desde la compañía real, que podía llegar a tener hasta 40 integrantes, hasta el bululú, que era un solo artista que iba
digamos, por los pueblos, ¿sí? Con muy poco bártulo. Y a veces solamente por la comida o el alojamiento hacía su espectáculo. O sea que el entremés tenía un papel importante en la fiesta teatral barroca, porque ustedes imaginen, no había en los teatros, en las plazas, en los patios donde se hacía el espectáculo teatral, no existía la comodidad que tenemos ahora en nuestros teatros. La gente estaba, el público común, digamos, estaba de pie, y había que entretener y silenciar más o menos al público, ¿no? Que era bastante alborotador a veces. Entonces, la loa, por ejemplo, al abrir el espectáculo, captaba la atención para que se hiciera silencio y la atención al espectáculo que iba a empezar. El entremés mantenía el interés, ¿sí? Y bueno, así en cada corte. Cervantes, en el prólogo a sus comedias y entremeses, que publica en 1615, habla de su pasión temprana por el teatro. Incluso se ha dicho que la novela Don Quijote es la novela de un hombre de teatro, ¿no? Azorín afirmó eso. Él mismo, siendo un jovencito, vio representar a Lope de Rueda, al que llama célebre español. Y cito a Cervantes: no había en aquel tiempo ni tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos a pie ni a caballo. No había figuras que saliesen o pareciesen salir del centro de la tierra por el hueco del teatro, el cual componían 4 bancos en cuadro y 4 o 6 tablas encima. El adorno del teatro era una manta vieja tirada por 2 cordeles de una parte a la otra. Detrás estaban los músicos cantando sin guitarra. Lope de Rueda fue un famoso creador, actor también, y creó pasos y comedias. Nos vamos a detener en los pasos. Lope de Rueda es el que, digamos, inicia lo que es el Teatro Nacional Español. Escribió 14 pasos. ¿Qué es un paso? Es una pieza muy breve, de asunto y lenguajes muy sencillos, cómica, y tiene personajes como el marido celoso, el rufián, el bobo, el vizcaíno. El entremés deriva del paso, es algo más extenso, pero es una pieza breve en un acto. Pero en la época incluso se manejaban como sinónimos, paso y entremés. Suma el entremés música y o baile, y la trama es algo un poco más elaborada que la del paso. Ustedes ven allí, eso lo que podríamos llamar el género chico, géneros chicos, ¿no? Títeres con los retablos de títeres. El retablo es, a la vez que es el escenario, también se habla de retablo, el conjunto de figuras que están sobre ese escenario, ¿no? Y lo que nos interesa es la loa, la jácara, el baile y mojiganga, que también alternaban en la fiesta teatral barroca al comienzo, en medio y en el final. El sainete, no vamos a desarrollar todo el esquema, pero que es para que ustedes vean cómo están entrecruzados. El sainete, ya en el siglo XVIII, el entremés da paso a lo que se llamó sainete, que también presenta una trama más elaborada, otro perfil de personaje, que llega al Río de la Plata en el siglo XIX, hacia fines del siglo XIX, y digamos, con influencia del circo, de los personajes y de la gente del circo, que en realidad fueron las primeras compañías de actores que trabajaron este tipo de obra. Y después el sainete también tiene diferentes líneas que se van a desarrollar
si nos quedamos en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, digamos, con gran éxito, ¿sí? Con muy buenos autores, por ejemplo, bueno, desde Florencio Sánchez, Herrerita, Discépolo, para nombrar, para darnos un poco, por lo menos en la primera mitad del siglo XX. Y tanto los entremeses como los sainetes posteriormente fueron llevados a escena aquí en el teatro uruguayo, tanto la Comedia Nacional, desde que fue creada, e incluso antes, 1941, que todavía no tenía el grupo de actores que representaban en el Sodre, lo llevaron a escena un paso de Lope de Rueda, el paso de las aceitunas. Entremeses de Cervantes y sainetes, vuelvo a decir, tanto en la Comedia Nacional como el Teatro Independiente uruguayo. Al entremés se le ha llamado un esqueje de la comedia, un esqueje desgajado de la comedia. Tiene raíces en la farsa medieval y se alimenta, como toda la literatura del siglo de oro, se alimenta de las facecias y cuentecillos tradicionales. Las facecias eran unos cuentos más o menos breves, graciosos, no siempre graciosos, pero a veces con ironía, con una intención algo moralizante, a veces que se recogían en publicaciones. Por ejemplo, Juan de Timoneda, mediando el siglo XVI, publicó Alivio de Caminantes, una serie de facecias, y también en Pliegos Sueltos de Cordel se llevaba a los pueblos, a la gente, las facecias. Los cuentecillos tradicionales alimentaron también muchísimo la literatura, tanto el teatro como la narrativa. Eran, muy breves algunos, y se repitieron. Les pongo algún ejemplo que tal vez ustedes conozcan, del Lazarillo de Tormes, del padrastro cuando se ríe, o cuando no huele, se ríe porque no huele el poste. Bueno, cuando lo hace golpearse al ciego, ¿no?, frente al poste. Tienen raíces en los cuentecillos tradicionales, ¿sí? Hay recopilaciones interesantísimas de estos textos. Bien, la comedia presenta un mundo con una trama que va de la perturbación inicial a la restauración del orden al final. Se perturba el orden en esa historia, los personajes, pero luego en el final de la comedia se restaura el orden. El entremés presenta al mundo como una jaula de locos, una selva donde triunfa el más fuerte o el más astuto. El entremés acepta el caos, no le interesa restaurar el orden al final. Y restaura el caos muchas veces con golpes, ¿sí? Gritos y golpes. Lo jocoso, lo cómico, deforma todo. El entremés no pretende que el espectador se identifique con los personajes. Al contrario, busca en él un sentimiento de superioridad frente a los personajes. Algo similar a lo que pasa con el Esperpento de Ramón del Valle Inclán. Cervantes trabaja en sus entremeses temas y técnicas que están presentes también en su narrativa. No olvidemos que en 1615 él publica sus comedias y entremeses, porque en realidad en la época el teatro no era un teatro para leer, sino para los poetas dramáticos, como los llamaban. Ahora vamos a ver la diferencia con la palabra autor. Los poetas dramáticos escribían sus textos y se los vendían al autor
que era el empresario, a veces era director, el dueño de la compañía, era actor también, el actor principal, o la esposa del autor era la actriz principal, ¿sí? Y Cervantes no fue el único escritor que gustó de escribir los entremeses. Hubo otros muy importantes como Quiñones de Benavente, que incluso escribió un entremés con el mismo título, El retablo de las maravillas, pero con diferencias sustanciales al de Cervantes. Menos personajes, otros temas. El tema principal, como vamos a ver, del retablo de las maravillas cervantinos no está presente en el de Quiñones de Benavente. Pero Quiñones de Benavente tuvo muchísimo éxito como escritor y autor de entremeses. Cervantes no. Sus comedias tampoco se representaron en la época. Entonces él publica en 1615 sus obras con el prólogo que citamos hace un momento. La ironía, el doble sentido, el humor, la astucia, el juego con la polisemia de los nombres propios incluso, la ambigüedad, todo eso está presente en los entremeses de Cervantes, en la obra en general cervantina. Todos, Quiñones de Benavente, Cervantes, todos los escritores toman de la tradición, el folclore, y es lo que hace muy popular y exitoso el género en los años, a principios del siglo XVII y a lo largo del siglo. Pero en Cervantes los personajes tienen más profundidad psicológica, hay una madurez reflexiva que no hay en sus contemporáneos. Y bien, en el siglo XVIII, como dije hace un momento, el entremés da lugar al sainete, que ya deja de ser una pieza, digamos, de relleno en el espectáculo teatral, para ya transformarse en complejidad de la trama y en extensión. Y vamos al texto. Vamos a leer algunos fragmentos. Salen Chanfalla y Chirinos. ¿Cuál es el argumento de la obra? Es una compañía teatral, digamos, de tres: Chanfalla, la Chirinos y el músico Rabelín, que parece que es muy mal músico, y a lo largo de la obra, bueno, hay situaciones difíciles con Rabelín, y además es muy chiquitito. Sale Chanfalla. Dice así: no se te pasen de la memoria, Chirinos, mis advertimientos, principalmente los que te he dado para este nuevo embuste, que ha de salir tan a luz como el pasado del llovista. Chanfalla ilustre, lo que en mí fuere, tenlo como de molde, que tanta memoria tengo como entendimiento, a quien se junta una voluntad de acertar a satisfacerte, que excede a las demás potencias. Pero dime, ¿de qué te sirve este Rabelín que hemos tomado? Nosotros dos solos, ¿no pudiéramos salir con esta empresa? Habíamosles menester como el pan de la boca, para tocar en los espacios que tardaren en salir las figuras del retablo de las maravillas. Dice Chirinos: maravilla será si no nos apedrean por solo el Rabelín, porque tan desventurada criaturilla no la he visto en todos los días de mi vida. Entra el Rabelín. Sí. ¿Hace de hacer algo en este pueblo, señor autor? Que ya me muero porque vuestra merced vea que no me tomó a carga cerrada. Dice la Chirinos: 4 cuerpos de los vuestros no harán un tercio, cuanto más una carga. Si no sois más gran músico que grande, medrados estamos. Ello dirá que en verdad que me han escrito para entrar en una compañía de partes, por chico que soy. Si os han de dar la parte a medida del cuerpo, casi será invisible. Chirinos, poco a poco estamos ya en el pueblo, y estos que aquí vienen,
deben de ser, como lo son sin duda, el gobernador y los alcaldes. Salgámosles al encuentro y date un filo a la lengua en la piedra de la adulación, pero no despuntes de aguda. El título es alusivo, alude directamente digamos, al elemento clave de la obra, ¿sí? Pero lo vamos a retomar al final, una vez que reflexionemos sobre algunos temas y veamos cómo se desarrollan algunos aspectos, vamos a volver al título y repensarlo. Sobre todo la polisemia, ¿no? de la palabra maravilla, pero también lo del retablo. Bien, los personajes vieron que se presentan a sí mismos, ¿no? Con alguna característica. La palabra embuste, bien al comienzo del diálogo, ya nos sitúa, nos da elementos para intuir la línea. Y ese contrapunto siempre con el Rabelín y su pequeñez y sus pocas dotes de músico. Pero también se ve aquí en este breve fragmento que leí, como en el resto de la obra, la palabra, el poder visual de la palabra en manos de Cervantes. Quiero decir con esto que muchas veces en el diálogo de los personajes sustituyen al lenguaje acotacional, porque van diciendo lo que el espectador tiene que mirar, ¿sí? Por ejemplo, aquí que se acercan las autoridades, más adelante vamos a ver también cómo dirige el personaje en otro fragmento, pero estos que aquí vienen deben ser como lo son, sin duda, el gobernador. Y los personajes son, entonces, esta compañía de tres, las autoridades del pueblo y los campesinos. Salen primero las autoridades para arreglar con el autor, que les recuerdo, autor se le llamaba en la época, al dueño de la compañía, el empresario, a veces también el director, ¿sí? A los escritores, a Cervantes, por ejemplo, Lope de Vega, eran poetas dramáticos. Su espectáculo, hablábamos hace unos minutos del argumento, ¿no? Esta compañía llega al pueblo, o va por los pueblos, con su espectáculo, que decimos espectáculo entre comillas, porque en realidad es un escenario vacío, ¿no? Y es un aspecto interesante. Leemos la presentación que hace el mismo Chanfalla al gobernador, que le pregunta, Chanfalla primero se presenta: yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. ¿Hanme enviado a llamar de la corte los señores cofrades de los hospitales? Porque no hay autor de comedias en ella y pereza en los hospitales, y con mi ida se remediará todo. Porque la recaudación iba a los hospitales en la ciudad. Entonces, si no hay comedia, no hay recaudación. Y le pregunta al gobernador: ¿y qué quiere decir retablo de las maravillas? Contesta: por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran. Viene a ser llamado retablo de las maravillas, el cual fabricó y compuso el sabio Tontonelo, debajo de tales paralelos, rumbos, astros y estrellas, con tales puntos, caracteres y observaciones, que ninguno puede ver las cosas que en él se muestran, que tenga alguna raza de confeso, o no sea habido y procreado de sus padres de legítimo matrimonio, y el que fuere contagiado de estas dos tan usadas enfermedades, despídase de ver las cosas jamás vistas ni oídas. O sea, únicamente pueden ver el espectáculo aquellos que no son conversos, son cristianos viejos, y los que no son bastardos, ¿sí? Quiñones de Benavente toma
un argumento similar, digamos, exacto, el mismo título, pero quita el tema de los conversos. Pero era un tema que a Cervantes le interesó siempre mucho, y está presente absolutamente en todas sus obras. Y además era un problema social en España en el momento, no era solamente una preocupación cervantina, sino era un problema social. Y bien, por eso la diferencia entre el retablo de Quiñones y el de Cervantes, el de Cervantes nos interpela de otra manera. Y al agregar la pureza de sangre, Cervantes deja el mundo feudal, digamos, por el mundo de la aldea, cuyos villanos se enorgullecían de ser cristianos viejos, de su pureza de sangre, no contaminados como en la corte incluso, o en las ciudades. No sé si recuerdan la afirmación de Sancho, ¿no? Que él no sabe leer, pero es cristiano viejo, ¿sí? Y las obras de Lope de Vega, que tanto gustaban, ¿no? Muchas de sus comedias que también se desarrollan en las aldeas, donde el tema del honor prendía de una manera muy especial, ¿no? Pensamos en Peribáñez o en Fuente Ovejuna, por ejemplo. Vamos a leer, ya arreglado con el gobernador y el alcalde, cuándo y en qué lugar se va a representar el fantástico espectáculo del Retablo de las Maravillas. Chanfalla y Chirinos se aprontan y están la gente del pueblo, las autoridades, se van acomodando, y Benito Repollo, uno de los personajes de la obra que está allí, le comenta a Juan Castrado, dice: poca balumba trae este autor para tan gran retablo. Sí, qué interesante la observación. Ese también es el poder visual de la palabra, ¿no? Que bueno, la balumba eran los bultos que llevaban, ¿no? Con el vestuario, algo para la escenografía, algunos elementos. Poca balumba para tan gran retablo. Le contesta Juan: todo debe ser de maravillas. Y entonces Chanfalla comienza su conjuro. Atención, señores, que comienzo. Oh tú, quien quiera que fuiste, que fabricaste este retablo de tal maravilloso artificio que alcanzó renombre de las maravillas por la virtud que en él se encierra, te conjuro, apremio y mando que luego incontinente muestres a estos señores algunas de tus maravillosas maravillas para que se regocijen y tomen placer sin escándalo alguno. Ea, que veo ya que has otorgado mi petición, pues por aquella parte asoma la figura del valentísimo Sansón, abrazado con las columnas del templo para derribarle por el suelo y tomar venganza de sus enemigos. Tente, valeroso caballero, tente por la gracia de Dios Padre. No hagas tal desaguisado, porque no cojas debajo, hagas tortilla, tanta y tan noble gente como aquí se ha juntado. Dice Benito: téngase cuerpo de tal conmigo. Bueno sería que en lugar de habernos venido a holgar, quedásemos aquí hechos plasta. Téngase, señor Sansón, pese a mis males que se los ruegan buenos. ¿Vesle vos, Castrado? Pues no le había de ver. ¿Tengo yo los ojos en el colodrillo? Y el gobernador, aparte, dice: milagroso caso es este. Así vea yo a Sansón ahora como al gran turco, pues en verdad que me tengo por legítimo y cristiano viejo. Guárdate, hombre, dice la Chirinos, que sale el mismo toro que mató al ganapán en Salamanca. Échate, hombre, échate. Dios te libre, Dios te libre.
Échense todos, mucho. Junto con ese manejo, ¿no? de la palabra para indicarnos los elementos importantes del espectáculo que tenemos que notar, también noten cómo utiliza a menudo estructuras trimembres, ¿no? tres verbos, 3 locuciones como para enriquecer la expresión. En realidad, no solamente el poder visual de la palabra está a cada momento, sino también el poder evocador, porque como acabamos de leer, en definitiva, es la palabra la que crea el espectáculo. ¿Cuáles son los temas? En primer lugar, y lo que ya salta, digamos, desde estas primeras lecturas, de estos fragmentos, la hipocresía de las convenciones, tanto en el tema de la bastardía como en la pureza de sangre. Y es interesante la hipocresía de las convenciones en un caso similar. Tiene un antecedente la obra de Cervantes, muy anterior, pues un antecedente interesante porque tiene sus consecuencias hasta en la narrativa infantil, que es el ejemplo 32 del conde Lucanor, que después pasa, Andersen lo toma exactamente igual, el traje del emperador. Si recuerdan la historia brevemente, el ejemplo 32 del conde Lucanor, es el siguiente: un rey que aparentemente la historia tiene sus raíces árabes, porque la historia, como la cuenta don Juan Manuel, habla de que los moros no heredaban a sus hijos que no eran legítimos el trono. Entonces se supone que es un cuento de origen árabe. Bien, un rey manda llamar a hacer un traje, y llegan unos 2 sastres muy astutos y le hacen creer, le piden incluso un adelanto para comprar las telas más ricas y más esplendorosas para hacerle el mejor traje que pueda tener el rey. Pero se encierran, piden para encerrarse, cosa que al rey le pareció muy bien, o sea, le dio seguridad al rey el punto, que no fueran molestados, quedaban encerrados mientras hacían el traje para el rey. Entonces, una vez terminado el traje, iban llamando de a uno, personajes de la corte, para que dijeran qué tal. Bueno, nadie quería quedar mal, entonces todos alababan lo maravilloso del traje. Entonces al final sí entra el rey, porque todos lo habían visto, entra el rey, y bueno, como todos lo habían visto, él también tenía que verlo. Y se pasea a caballo el rey desnudo, ¿no? Pero bueno, lo visten con ese traje maravilloso, pero en realidad está desnudo. Pero nadie se atreve a decirle que el rey está desnudo. Y salvo un esclavo de las caballerizas, que le dice: yo no tengo nada que perder porque no sé quién es mi padre, ¿no? Porque estaba el tema de la bastardía, ¿no? No tengo nada que perder, así que le digo que usted está desnudo. Bien, el cuento del traje del emperador lo toma Christian Andersen, ¿no? Los siglos después. O sea, la hipocresía de las convenciones. Otro tema es la pureza de sangre, como decíamos, muy presente en la obra cervantina, y una realidad muy importante en la sociedad española. Otro tema es el poder de la palabra, pero a tal punto
que más allá de lo que fue en el barroco, la fiesta teatral barroca, con todo su esplendor a lo largo del siglo XVII, de música, de escenarios móviles, maquinaria, tramoyas, arquitecturas, llevada a su cumbre por Calderón. Más allá de eso, es la palabra la que crea el espectáculo. Y en el siglo XX dirá Jacques Copeau, escritor y actor francés, bastan 2 tablones y un actor para que el teatro exista. Ya lo había dicho Cervantes, ¿sí? Y estas palabras son citadas en una publicación del teatro La Máscara, en Teatro Independiente, La Máscara en Montevideo, en agosto de 1958. Una tabla, 2 tablas y un actor. El poder, entonces, evocador de la palabra. Otro tema, el teatro dentro del teatro. El arte dentro del arte. También que es un tema recurrente en la obra cervantina, el teatro dentro del teatro, incluso en Don Quijote. Pensemos en el retablo de Maese Pedro, pensemos en las representaciones fingidas, en lo que le hacen creer los duques, por ejemplo, a Don Quijote y a Sancho. Pensemos en cada... No deja de ser una representación cada vez que prácticamente todos los personajes representan frente a Don Quijote una escena para llevarle la corriente o para burlarse por diferentes motivos, pero actúan frente a Don Quijote. Directamente este tema del teatro dentro del teatro y la figura del actor, la importancia del actor, las trabaja Cervantes, por ejemplo, en Pedro de Urdemalas, y bueno, incluso en una novela ejemplar, El coloquio de los perros, también podemos ver el arte dentro del arte. Y otro tema interesante que aparece así como, parece de forma secundaria, como soslayando, pero creo que vale la pena hacer referencia al mismo. Es comentarios sobre los poetas de la época. En las obras de Cervantes siempre hay algún comentario sobre los poetas, o poetas dramáticos en este caso. Voy a leer un breve fragmento entre el gobernador y la Chirinos. El gobernador dice: señora autora, ¿qué poetas se usan ahora en la corte de fama y rumbo, especialmente los llamados cómicos? El teatro. Porque yo tengo mis puntas y collar de poeta, y pícome de la farándula y carátula. 22 comedias tengo, todas nuevas, que se ven las unas a las otras. Estoy aguardando coyuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas media docena de autores. Le contesta la Chirinos: a lo que vuestra merced, señor gobernador, me pregunta de los poetas, no les sabré responder, porque hay tantos que quitan el sol, y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los ordinarios y que siempre se usan, y así no hay por qué nombrarlos. Pero dígame vuestra merced, por su vida, ¿cómo es su buena gracia? ¿Cómo se llama? Sí, pero vale la pena destacar este comentario, ¿no? Son tantos que quitan el sol y todos piensan que son famosos. Son los de siempre, ¿no? Los ordinarios. Y así no hay para qué nombrarlos. Y no lo nombra nunca a Lope de Vega. Bien. Decíamos al comienzo que entremeses cervantinos han sido llevados a escena aquí en Montevideo. Incluso el Hospital de los Podridos, que no es atribuido a Cervantes, no hay certeza, pero también se representó en Montevideo.
volvemos al título. Y reflexionando en el título, voy a leer el final. Luego de unas escenas caóticas, porque hay baile, la Sansón, las aguas del río Jordán que cruzan entre medio del público, suena una trompeta. Y entra un Fourrier de compañías. Fourrier era el encargado del aprovisionamiento de las tropas. Y bueno, pasaban las tropas cerca de la aldea, entonces se adelanta el Fourrier y cae allí en medio del espectáculo. Dice el Fourrier: ¿quién es aquí el señor gobernador? Yo soy, ¿qué manda vuestra merced? Que luego al punto mande hacer alojamiento para 30 hombres de armas que llegarán aquí dentro de media hora, y aún antes que ya suena la trompeta. Adiós. Yo apostaré que los envíe el sabio Tontonelo, dice Benito Repollo. No hay tal que esta es una compañía de caballos que estaba alojada a 2 leguas de aquí. Bien, se mueven todas las autoridades y vuelve el Fourrier. ¿Está ya hecho el alojamiento? Que ya están los caballos en el pueblo. ¿Qué? ¿Todavía ha salido con la suya Tontonelo? Pues yo voto a tal autor de humos y de embelecos que me lo habéis de pagar. Séanme testigos, dice Chanfalla, que me amenaza el alcalde. Séanme testigos, dice el Chirino, que dice el alcalde que lo manda, su majestad lo manda el sabio Tontonelo. Bien. Y el Fourrier insiste. ¿Pero qué burlas han de ser, señor gobernador? ¿Está en suceso? Suceso. ¿Está loca esta gente? Dice el Fourrier. ¿Qué diablos de doncella es esa? ¿Y qué baile? ¿Y qué Tontonelo? Luego, ¿no ve la doncella herodiana el señor Fourrier? Porque le habían hecho bailar a Herodías. Había salido Herodías a escena y bailaba. ¿Qué diablo de doncella tengo que ver? Dice el Fourrier. Basta. Y empiezan a gritarle. De ex ilis, ex ilis. De ellos, el señor Fourrier, de ellos es ex ilis. Soy de la mala que los parió, y por Dios vivo, que si echo mano a la espada, que los haga salir por las ventanas, que no por la puerta. Basta, de ex ilis es, basta, de ellos es, pues no ve nada. Es la expresión para acusar a los conversos, los judíos. En este caso, como el Fourrier no veía nada, dice, está loca esta gente, ¿no? Entonces es judío, porque no ve nada. Canalla barretina, le dice el Fourrier, si otra vez me dicen que soy de ellos, no les dejaré hueso sano. Nunca los confesos ni bastardos fueron valientes, y por eso no podemos dejar de decir, de ellos es, de ellos es. Cuerpo de Dios con los villanos, esperad, mete mano en la espada y acuchíllase con todos. Recuerdan que dijimos que el entremés busca al final el caos, no lo resuelve. No es moralizante el entremés, ¿sí? Deja el caos allí. El alcalde aporrea al rabellejo, porque ya te lo tenía desde el principio cansado. Y la Chirinos descuelga la manta y dice: el diablo ha sido la trompeta y la venida de los hombres de armas. Parece que los llamaron con campanilla. Y le contesta Chanfalla: el suceso ha sido extraordinario. La virtud del retablo se queda en su punto. Y mañana lo podemos mostrar al pueblo. Y nosotros mismos podemos cantar el triunfo de esta batalla diciendo: vivan Chirinos y Chanfalla.
la virtud del retablo se queda en su punto, ¿sí? Bueno, y volvemos al título entonces. Decíamos al comienzo que alude a un elemento del argumento, ¿no? Pero además tiene otro nivel, ¿no? de sentido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuántos públicos hay? Cervantes juega con nosotros también. Si estuviéramos, estamos leyendo, pero si estuviéramos mirando el entremés representado, ¿no? En un teatro, un escenario. ¿Cuántos públicos hay? Además de nosotros que miramos el entremés. ¿Se animan a decirme? ¿Están pensando en otro sentido del título también? Para Chirinos y Champaya, ellos todos los que estaban allí también son un público. Ellos tienen que comprobar otra vez más el efecto de la tramoya, el efecto del retablo de las maravillas. ¿Cuál es la virtud, como dice el personaje? Porque la tramoya... Sí, pero que genera indudablemente la mentira, que genera una actuación en los que lo ven. Porque por supuesto que ellos saben muy bien que no ven nada, pero tienen que hacer lo que ven. El engaño por la palabra. Un segundo engaño. Exacto. Esa es la virtud del retablo, ¿no? ¿Y por qué queda intacta? Porque mientras eso ocurra... Gracias al Fourier, en cierto sentido. Mucho mejor. Sí. Que como que lo hubiese mandado, ¿no? Con la trompeta y todo, el diablo, ¿no? Pero no me... ¿Cuántos públicos hay? A ver. Estamos frente a un escenario. Cada uno de ellos. Cada participante están en todos. Cada uno. Todos y cada uno. ¿Sí? Es interesante ese porque es un espectáculo teatral que importa porque la recepción es colectiva, ¿sí? En el ejemplo del conde Lucanor es individual porque Claro. que cada individuo que entra al cuarto para ver el famoso traje, ¿no? Entonces, pero aquí es colectiva la recepción como en todo el espectáculo. Entonces estamos viendo el entremés, todos. En el escenario hay otros escenarios, ¿no? Se va multiplicando. ¿La iglesia está entre ese público? La iglesia. No entendí. La iglesia local, la iglesia o la cadena de la vida de la iglesia, ¿está en ese público, el entremés, o no está? Es decir, está el gobernador, están los alcaldes. Sí, está el gobernador y los alcaldes. No hablan de nadie, ninguna autoridad más. Está el gobernador, el escribano, las autoridades civiles, digamos, y los campesinos. Así que no está la iglesia. Pero la iglesia y la monarquía van juntas. Tendría que haber el sacerdote, el párroco. No, pero la iglesia era parte de la vida social, Sí, indisociablemente. pero no es un personaje de la obra. ¿Te llama la atención? No, pensando, porque la iglesia igual tenía mucho control sobre, más cuando te dijo, un entremés no es moralizante. Yo me pregunto, Pero la virtud del retablo la iglesia ayudaba, ¿no? Perdón. La virtud del retablo colaboraba, ¿no? En todo caso con eso. No entiendo, perdón. Y la virtud del retablo, Sí. o sea, los que veían tenían que ser cristianos viejos e hijos legítimos. Sí. De algún modo la virtud del retablo colabora con la autoridad eclesiástica en lo que es la convivencia social, ¿no? Como tú dices. Entiendo. Como el control. El control. El control. No, los personajes son estos que nombramos, Sí, eso lo explica que bien. son los más, podríamos decir, más representativos de la idiosincrasia, de lo que quería mostrar Cervantes en cuanto, con humor y con ambigüedad, de la simpleza. Por un lado,
lo que era la fuerza de las convenciones sociales y la importancia de la pureza de sangre, ¿no? Y la simpleza de algunos personajes que también están presentes en los pasos, en las pasencias, porque digamos, el campesino simple, y el bobo, el tonto del pueblo, o el rufián, son personajes que están presentes en esa narrativa tradicional, en los pasos y en los entremés. Después, en las comedias van a tomar carácter un poco más elaborado, algo diferente, pero son representativos de la aldea, de los pueblos. Lo toca Don Quijote en otros entremeses, por ejemplo, la elección de los alcaldes de Daganzo, que es un maravilloso entremés, ¿no? Tienen que elegir un alcalde, entonces cada uno, los habitantes, bueno, no cada uno, pero varios de los habitantes de la aldea presentan su candidatura y explican por qué piensan que pueden ser alcaldes. Se los recomiendo. La elección de los alcaldes de Daganzo. Es justamente la idiosincrasia del aldeano. ¿Sí? Bueno, no sabemos cuántas audiencias hay, cuántos espectadores hay. La pregunta que nos hizo... ¿Cuántos espectadores? A ver, no, ¿cuántas audiencias? ¿Cuántas? Bien, en espectadores del retablo de Chanfalla y Chirinos son las autoridades y los campesinos. Hay jóvenes, hay jovencitas que bailan al son de... que bailan con Herodías, que parece que está por allí Herodías bailando. Bueno, y son ellos. El fourrier es un elemento que entra de afuera, ¿no? Entonces, es otro mundo, es el mundo de la realidad. Es que la realidad del retablo no es real, entre comillas. La realidad es la evocación, el poder evocador de la palabra en un espectáculo no es real, se los dejo así. Pero en fin, el fourrier viene de otro plano y se inserta en esa realidad que están viviendo frente al retablo. Está loca esa gente. Ese es el público. ¿Sí? Elena, tenemos una pregunta en Zoom de Federico Rizzo. Si quieres abrir tu micrófono, Federico. Federico. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas noches. Con respecto al tema de los posibles públicos, ¿no? que tendría el retablo, hay un público prometedor que es el pueblo, que todavía no ha observado el retablo en sí. No sé si me explico. Están las personas ilustres del pueblo, que son los que observan el retablo, pero el día siguiente Chanfalla y Chirino van a representárselo al pueblo, al resto del pueblo. Entonces hay ahí como un público en potencia. No entendí bien. Federico, ¿por qué no escuchás el...? ¿Me podrías, por favor, Sí, cómo repetir? no. Lo que yo planteaba es que al Chanfalla y Chirino mencionar que al día siguiente van a plantearle el mismo retablo al pueblo llano, al pueblo sencillo, hay otro posible también grupo de espectadores, que es un grupo potente, latente. En el retablo tenemos como espectadores del retablo los ilustres del pueblo, el gobernador, el alcalde y el público de carne y hueso que está mirando esa representación teatral. Tú, yo y cualquier otro ser humano más. Pero también nos presenta como un público potente o futuro que sería ese pueblo. No sé si se explica la idea. Si me explico con la idea. Estás planteando, la idea es que Chanfalla y Chirinos, el autor, la palabra, engaña a un público que es sencillo y que se puede engañar. ¿Es esa tu idea?
No, no es eso lo que digo. Lo que digo es que Chanfalla y Chirino tienen otro público más que no ha aparecido en este retablo, que es un público posible, un público futuro, que la historia no culmina con el engaño solo de los ilustres, del gobernador, del alcalde, de Benito Repollo o del Furriel, sino que la historia puede continuar y prolongarse con los habitantes del pueblo. Incluso ellos piden que no vaya a venir el pueblo. Ellos piden, Chanfalla y Chirinos. Pero piden que no vaya a venir al pueblo de una para que no les arruine el negocio con los ilustres, ¿no? Pregunto. Eso también. Sí, es que, disculpen porque a veces se me hace difícil entender. Yo creo que Cervantes nos hace pensar, todos somos engañados, ¿no? Porque, o sea, el espectáculo teatral, la palabra, o sea, la literatura en general, no solamente la palabra en el género dramático, es un engaño, o sea, el engaño por la palabra es no solamente a ese tipo de espectadores como aparece en el retablo, sino todos, es justamente el engaño entre comillas, ¿no? Es lo que yo llamaba hace un rato el poder evocador del arte, de la literatura, ¿no? De la palabra. Por eso quise empezar con ese texto de Neruda y de Aramburu, porque nos sumergen en lo que es la riqueza de la palabra, ¿no? Y bien, el arte es eso, es un engaño, es una recreación. El engaño no en el sentido burdo, carga negativa, sino al contrario, de creación, ¿sí? De artificio, como le decían en la época también, ¿no? Es un artificio. Pero nosotros mismos, tantos años después, estamos siendo espectadores, escuchándote a ti, leyendo. Más fuerte. Que escuchándote a ti leer esos fragmentos del retablo de las maravillas, estamos siendo espectadores de esa misma. Exacto. Tal cual, cada uno de nosotros. Exacto. Muy bien. Tantos años después. Sí. Exacto. Sí. Esa es la maravilla que tiene la palabra. Eso es lo magnífico que tiene la palabra, ¿no? Y lo que haya quedado escrita de esa forma y que podamos seguirla vivenciando tanto tiempo después, ¿no? Sí, y lo que tiene el arte, ¿no? La literatura. En general. Sí. Bueno. Espectacular, ¿eh? Perfecto. Bueno, vamos a celebrar estos días.